Voy con la pregunta de Gaby. ¿El chi del universo es la esencia de Dios? ¿Nosotros nos comunicamos a la esencia de Dios a través del universo? Eh, bueno, el chi sería como el alma de Dios, es la parte que anima el universo. El chi está en todo el universo, así como el alma está en todo nuestro cuerpo físico. Como el universo o los universos en los cuales se manifiesta, universo físico estamos hablando, y suprafísico, en los que se manifiesta el absoluto, eh, tienen vida, vida no con conciencia, pero sí tienen vida en el sentido de que tienen un proceso dinámico de existencia y no estático, están animados por la energía del absoluto, que es el chi. Y digo chi para que la acepción del término chi haga comprender mejor cómo opera el universo, porque si dijera energía, según la concepción occidental de la energía, sería algo neutro, algo que no tiene ningún trasfondo. Y el chi sí tiene trasfondo. Y sí, nosotros nos conectamos cuando nos conectamos con Dios, nos conectamos con el chi, con la naturaleza divina, con la esencialidad del absoluto. Obviamente, el núcleo del absoluto no está en los universos. El núcleo del absoluto sería como nuestro yo superior. El yo superior del absoluto, que no encarna, que no se manifiesta en los universos, está en otro plano, en otro nivel, ¿no? Me alegro que te haya interesado esta visión de la energía y de Dios en Occidente y Oriente, Javier. Eh, Sons, ¿el chi es Dios mismo? No, no, el chi no es Dios mismo. El chi es la energía que anima este universo como mínimo. Entiendo que también los otros universos, porque para que algo opere necesita de energía divina. En todo nuestro organismo hay divinidad implícita y manifestada, que es lo que hace que nuestros sistemas funcionen. Nosotros no le decimos a nuestras células que se dividan y se reproduzcan. Los hacen porque hay inteligencia divina que está manejando ese proceso. Aun cuando nosotros estamos acá sentados y conversando y mirando una pantalla, hay un montón y múltiples procesos en nuestro organismo que están operando, y eso operan gracias al chi del universo, que está inmanente en nosotros. ¿Mm? El chi es energía, exactamente. Nada más que en energía con una acepción más profunda que la que se tiene en Occidente. Como decía, el término energía en Occidente tiene una, una acepción mecanicista, cientificista, y desde este punto de vista todo tiene que ser medido, y si no puede ser medido no existe. Y les puedo decir que en Occidente nadie ha podido medir el chi. Eh, Se han sacado fotografías Kirlian, que ustedes deben haber visto, donde se ve la energía del chi, incluso el campo áurico del ser, pero no se la puede medir. Nadie puede, y ni siquiera la pueden explicar, así que no. Estamos lejos en Occidente de llegar a, a manejar el concepto de chi de manera profunda. Un abrazo, Javier, gracias por participar. Namaste. Claro, todo es energía. Hay dos conceptos en esto, que todo es energía y todo tiene chi. Pero una cosa es la energía que tiene conciencia y otra es la que no tiene conciencia. Toda la energía, todo lo que existe tiene chi, pero no todo tiene conciencia. No sé si se entiende esto último. Por ejemplo, la mesa o la silla donde está sentada Lore
tiene energía y tiene chi, porque es inmanente el chi en todo lo que existe. Porque allí hay átomos vibrando. ¿Y qué hace vibrar a los átomos? ¿Qué es lo que hace vibrar a los átomos? Bueno, lo que hace vibrar a los átomos es el chi. Aunque el átomo no pueda tomar decisiones, ni tenga conciencia de ser, tiene chi, tiene energía divina. Y luego los seres vivos sí tienen conciencia de ser, por minúscula que sea. Hasta una bacteria tiene conciencia de ser, por minúscula que sea, y tiene voluntad. Un átomo no puede decidir yo voy para allá o voy en otra dirección, o voy a comer esto, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello. En tanto que cualquier ser vivo, sea planta, sea del reino animal, vegetal e incluso mineral, sí podría hacerlo. En cualquier cosa que exista en el universo tiene que haber chi, así es. La energía vital está en todo lo que existe en el universo, incluido nuestras células. Cuando nosotros, por eso les mencionaba recién, nosotros tenemos sistemas que funcionan, órganos y aparatos que funcionan en automático, que nosotros no tenemos que estar haciendo un proceso racional ni mecánico para que esto ocurra. Nosotros respiramos y respiramos y respiramos y hay un montón de órganos y aparatos que funcionan de manera automática. Nuestras células se están constantemente reproduciendo y nosotros ni nos percatamos de ello. Millones de células mueren a cada segundo y otras tantas nacen. Y nosotros ni nos percatamos de esos procesos. ¿Qué es lo que anima ese proceso? ¿Y qué es lo que le da inteligencia a ese proceso? El chi. ¿Se entiende? No hay un operario ahí adentro generando células y asesinando a otras. No, no, no. Hay un proceso energético que está trabajando de manera automática en todos los organismos, en todos los seres vivos, promoviendo estos procesos. Y hay muchísimos procesos más que están en curso, que ignoramos y que son invisibles y que están ocurriendo y que están animados por algo, porque algo los mueve, algo hace que eso ocurra. No ocurren espontáneamente y porque sí. Algo los anima y algo los direcciona. Bueno, eso que los anima y los direcciona es el chi del absoluto, es el chi del universo, ¿no? Es un concepto interesante, es por lo menos para darle un par de vueltas en la cabeza y ver qué tiene para aportarnos y en todo caso tampoco tiene que desvelarnos, pero sí el comprender este concepto del chi y la diferencia que hay en la concepción de energía entre Oriente y Occidente, incluso como cultura, puede ayudarnos a mejorar nuestra percepción de la vida y quizá nuestra calidad de vida. Suelto el micrófono y escucho otros aportes que deseen hacer. Adelante, anímense. Aludiendo al concepto que plantea Luna Violeta, respecto de que estos conceptos por ahí pueden ser futiles, porque ¿cómo lo aplica uno a la vida cotidiana? Eh, bueno, no digo que sea un proceso fácil ni automático, que uno comprende un concepto e inmediatamente lo puede trasladar a la vida cotidiana. Pero lo cierto es que
porque quien vive a ciegas en la vida no comprende los procesos que experimenta, y cuando uno no comprende lo que experimenta, comienza a creer que hay injusticia. Y cuando hay injusticia, o la persona cree que hay injusticia, este dolor se multiplica, porque está el dolor del hecho en sí y además el dolor de creer que existe la injusticia. Y la injusticia no existe, lo que existe es correspondencia. Pero si ignoramos que existe la correspondencia, obviamente vamos a creer que hay injusticia. Y si creemos que hay injusticia, eh, ese pensamiento naturalmente nos va a traer dolor y nos va a hacer sentir como víctimas y miserables, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero imagínate eso que vos decís. Yo sí creo que puede haber una fuerza hermosa que mueve el universo. Toda la naturaleza, todo en la naturaleza es tan hermoso, imposible no creer que existe algo tras esa realidad de las cosas. Ahora, yo preguntaría una cosa sobre esto. ¿Has escuchado, no sé, en la escuela sobre esto? ¿Has escuchado alguna misa que enseñe esto? ¿Has escuchado en tu familia que te enseñen esto? No, es muy improbable que haya pasado. A lo mejor sí sos una privilegiada en el sentido de que has tenido esa fortuna. Eh, por eso la mayoría de las religiones judeo-cristianas parten de la misma base. Eh, no amarse a sí misma, a sí mismo. El amarse a sí mismo está planteado como un hecho egocéntrico y vanidoso, cuando es todo lo contrario. No entiendo el concepto Fénix. Has expuesto los conceptos de Oriente y Occidente, pero hay un concepto que digamos de las Américas. ¿Podrías explayarte un poquito más en esa pregunta? Ahora entiendo. Lo que pasa que nosotros en América, salvo en el norte sajón, que tienen la cultura sajona, y la religión predominante es el protestantismo, entiendo, aún los protestantes eh, son una rama del catolicismo. Convengamos que hasta el Renacimiento todos eran católicos. Luego, con el protestantismo, surgen los protestantes y luego otras ramas del cristianismo, eh, y se diversifica el cristianismo. Pero muchas de estas ramas incluyen el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento como base de su enseñanza espiritual. O sea, enseñan la Biblia y cuestiones de la Biblia antiguas, y en las cuales se aborda estos conceptos que decía de Yahvé, de Jehová y de Moisés, que nos han condicionado culturalmente en todo Occidente. Eh,
El Medio Oriente no tienen la cuestión de... eh, bueno, el Medio Oriente está así, sí, el judaísmo y también la religión musulmana, que es otro tema ya, que no sería largo de explicar ahora, ¿no? ¿Cómo aprendí, Luna Violeta, si podría contar cómo aprendí a sentir la energía vital del universo y contar tus experiencias? Ah, bueno, brevemente cuento alguna anécdota como para que sirva para ilustrar. Eh, yo en mi adolescencia temprana era muy ateo. ¿M? Era debido a que no me cerraban ninguno de estos conceptos del cristianismo, ni del catolicismo, ni de la idea de este Dios que había creado este mundo tan imperfecto. Me llevó a no creer en Dios. No podía creer que existiera un Dios tan insensato, tan torpe, eh, y que hubiera hecho un mundo tan injusto y tan asimétrico. Y no creía mucho de las cuestiones que enseñaba el catolicismo, que es la religión predominante, al menos en Argentina. Me llevó a negarlos y me topé con el absoluto, con la creencia de Dios por accidente. Eh, pero luego de años de profundo ateísmo y de negación, porque yo no podía aceptar la idea de un Dios castigador, la idea de un Dios que juzga, que vigila, controla, somete, etcétera. No podía aceptar eso. Y curiosamente sí había tenido un acercamiento a la cultura oriental eh, a través de alguna literatura desde, qué sé yo, sobre el maestro Siddhartha, eh, sobre algunos escritores eh, que hablaban de Oriente, que en este momento no me acuerdo de algunos como para citar, pero bueno, estaba más al tanto de la religión o de la cultura oriental y su manera de concebir a Dios, la vida y el universo, que me cerraba mucho más que la cultura occidental. Y bueno, tuve cierta experiencia mística profunda donde comencé a creer en Dios, donde se me reveló a mi conciencia la existencia de Dios, pero no tenía nada que ver con lo que me habían enseñado. O sea, de alguna manera me choqué con el absoluto y su revelación ante mi conciencia fue un hecho tan maravilloso que marcó mi vida de una manera fantástica y que aún ilumina mis días, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que he aprendido de la cultura, ni en las escuelas, ni etcétera. Sí, sí, es una experiencia que he contado varias veces acá y fue una experiencia estremecedora, una experiencia conmocionante que estuve prácticamente un mes caminando a medio metro del suelo, en un estado de éxtasis místico muy profundo, del que no podía prácticamente salir o bajar. Y fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Anabel Lee, es posible, por eso no hay problema. Todo lo que yo digo acá, que comparto en realidad una percepción singular basada en cierta observación, cierta experimentación, ciertas lecturas, puede a lo mejor ser un disparate tremendo y está bien que lo analicen desde esa perspectiva también. No den nada por cierto de lo que escuchan, cuestionen todo lo que escuchan,
y, y si no lo comparten no hay ningún problema. A mí lo que único que me interesa en todo caso, y acepto igualmente si no es así, es que se entienda lo que comparto, que tenga cierta, a ver, lógica y cierta, al menos que esté bien explicado lo que comparto, más allá de que el concepto que comparta les pueda parecer un disparate. Si les parece un disparate están, a lo mejor no se equivocan, o a lo mejor sí, no lo sé. Está bien, lo hago con la mejor intención de que ojalá le sirva a alguien. Obviamente a muchas personas no les va a servir. Y muchas personas deben decir, ¿de qué está hablando este personaje? Por favor, pónganle algo en la boca para que no hable más. Y a lo mejor a alguien le despierta alguna llama en su corazón. Y si esto es así, bueno, justifica largamente el tiempo y el esfuerzo que insumió. Estamos aquí para compartir y así como yo comparto hoy, escucho otras personas que comparten y la idea es enriquecernos mutuamente todo lo que podamos. Mi experiencia de ateísmo, yo alguna vez comenté y algunos de los que están acá habrán escuchado que yo pasé 3 crisis en mi vida profundas. Eh, lo que mencioné como callejones de la vida. Y esos 3 callejones me llevaron a experiencias tan tan profundas que dieron mi vuelta a la vida como una media y generaron cambios muy profundos que me llevaron a tener una perspectiva como la que estoy compartiendo hoy, que no difiere mucho de la de ustedes quizá, pero para mí fueron experiencias sumamente impactantes. Eh, Pasar de un ateísmo profundo que duró años y que del que no podía salir porque mi sentido común, mi inteligencia, me impedía creer en la idea de este Dios que mencionaba recién que se conoce en Occidente. Eh, y luego mi descubrimiento de Dios y mi aceptación de Dios que llenó de luz y amor mi corazón y iluminó cada resquicio de mi ser y selló cada grieta y fisura y todos los dolores que pudiera haber vivido antes, que dio sentido a mi existencia, también fue una experiencia conmovedora. Eh, y llegué ahí luego de un proceso de oscuridad profundo, una noche oscura bastante larga y bastante oscura. Pero luego de eso vino una especie de redención interesante. Y antes de eso había tenido también otra experiencia profunda. Y todas estas experiencias fueron muy reveladoras que me permitieron construir una percepción de la vida que a lo mejor no es del todo correcta, pero
No, yo no era escéptico en ese sentido de que necesitaba ver para creer. Lo que pasa que ustedes saben que la espiritualidad estoy hablando de procesos que yo viví hace, a ver, casi 30 años, cuando la espiritualidad no existía casi, era muy poco lo que se sabía. Me sentía pero tan solitario en estas cuestiones. Se imaginarán que hoy es un poco extraño hablar de estos temas. Imaginen hace 30 años. Eh, y bueno, en esas épocas yo 2 veces me atreví a hablar de estas cosas. Eh, y bueno, y en ambos casos me preguntaron si estaba loco o si había tomado algo, bebido algo o fumado algo. Eh, Evidentemente no concordaba con mi entorno, ¿no? Solamente cuento esto a modo autorreferencial para ilustrar los conceptos, ¿eh? No, no es algo que me guste particularmente hacer, pero lo hago bajo el precepto de que esto puede servir a algunos que hayan estado en crisis por ateísmo, por, por desviarse del camino, por estar en dudas, etcétera, o por haber tomado algunas decisiones controvertidas. Perfecto. Me gustaría en algún momento, dentro de cierto contexto, compartir de nuevo esos 3 callejones de mi vida que han sido tan movilizadores. Lo que pasa es que fueron experiencias muy movilizadoras y que mueven mucha energía en mí, aun cuando las cuento y tengo que prepararme para hacerlo, porque si no, eh, son muy movilizadoras. Eh, y bueno, tengo que prepararme para hacerlo, si no, en fin, me retrotraigo esos momentos y, en fin, son momentos muy intensos.